¿Existen las pinturas únicamente para quienes pueden verlas? ¿O son también objetos de un imaginario que se puede percibir al comentarlas? Esta reflexión surgió durante una conversación con un amigo ciego, que me reveló una forma de leer mis pinturas a través de la experiencia compartida del diálogo. ¿Qué dicen tus pinturas? ¿Puedes contarme sobre uno de tus cuadros? Mi amigo formulaba estas preguntas con la misma curiosidad y entusiasmo de un niño ante un nuevo descubrimiento. Así, comenzamos a explorar juntos una ficción plasmada en un plano bidimensional, creando un espacio compartido. Para él, una narración podía ser tan real como una obra de arte visual, y para mí era la oportunidad de redescubrir la esencia de lo que había creado. En aquella conversación comprendí que la pintura es un relato imaginario que conecta al artista con el observador. La apariencia se convierte en un pretexto, una ventana que se abre a algo que se construye de manera orgánica, intuitiva y mágica entre ambos. Las pinturas poseen formas, colores, olores y texturas. Un dibujo es la manifestación de trazos, tonos y texturas sobre el papel. En cada una de estas obras hay una parte, pequeña pero poderosa, que llamamos temperatura. El espíritu invisible que une la creación artística con la emoción de quien la contempla. Esta temperatura transforma la oscuridad en un vasto espacio de imaginación, alejando la angustia del vacío visual, acercando a quien no puede ver a una introspección profunda, gracias a una obra de arte. Es por esto que las personas ciegas deben tocar, sentir la temperatura de los colores y las texturas, y escuchar los relatos de las pinturas. Así las ventanas del imaginario se abrirán y se mezclarán en una armonía y complicidad total. Guillermo Greve. Y hoy en el Traficantes de Cultura, quizás nos vamos a salir un poco de lo que hacemos habitualmente, hablar de libros, hablar de letras, para hablar de arte, para hablar de pintura. Y a razón de lo mismo, hablar de algo que ocurre por primera vez, o por primera vez en la historia de las artes visuales en Chile y en el mundo, quizás. Un libro monográfico sobre la obra de un pintor contará con una versión en audiolibro, especialmente diseñada para personas ciegas y con baja visión. Este formato, basado en la audiodescripción de la obra del pintor contemporáneo Guillermo Greve, constituye un acontecimiento inédito. A diferencia de los podcasts y otros registros sonoros, este proyecto describe directamente las pinturas, traduciendo los colores, texturas, luces y atmósferas en un relato sensible y evocador que permite acceder a la experiencia visual desde la escucha. Y de ello hablaremos hoy en esta nueva entrega del podcast, a razón, a razón del libro que nos reúne y del audiolibro que nos reúne con el creador de esta obra, el pintor y artista visual Guillermo Greve. Guillermo, gracias por tu tiempo para con este podcast. Gracias a ti, Humberto, por la invitación, cordial invitación, y me alegra mucho de compartir este espacio contigo y con tus oyentes, con tus auditores que te ven y que también te escuchan. Muchísimas gracias, Guillermo. Y hay que hablar de, yo creo que algo absolutamente, no sé si algo que se me hubiese ocurrido. No sé si a alguien se le hubiese ocurrido hacer un libro de monografías respecto de la obra pictórica, hacerle un audiolibro. Y un audiolibro absolutamente interesante, profundo. Algo que yo creo que para obras como esta, la voz entra mucho. Y la descripción propiamente tal. Hablar de la retrospectiva Greve, que así se llama, que es el nombre del libro que nos reúne, y ¿por qué abordar el audiolibro? Sí, lo que pasa es que todo parte con el libro. Finalmente, el libro es un objeto, un libro de un artista sobre sobre el trabajo de mío, que yo postulé a Fondart el año 2024, el año pasado, como una especie de, diría yo, una, un encuentro con la memoria, finalmente. Los libros rescatan, resumen, narrativa, relato, y la memoria, ¿no? Queda compendiado, digamos, concentrado, en este caso, en un libro monográfico que reúne 11 años de trabajo, los últimos 11 años de trabajo míos,
que de 2014 al 2025, y al postular en el Fondart, de alguna manera se pide, y es bueno hacerlo, tener un capítulo, abordar un capítulo de mediación o de inclusión, ¿cierto? Y en ese momento, cuando me enfrenté a ese tema, yo dije, este libro debiera tener una versión auditiva, obviamente, y yo tuve una experiencia hace 2 años atrás con un amigo mío ciego, Ignacio Troncoso, y él, como tú bien decías al principio en el inicio de esta entrevista, me preguntó sobre mis pinturas. Él no las podía ver y por lo tanto tuvimos una experiencia de transferencia, de alguna manera, de mis obras, y la mejor manera de transferirlas era relatándolas, ¿no? Comentándoselas, narrándoselas. Hicimos ese ejercicio y para mí fue muy interesante porque, de alguna manera, en el imaginario de Ignacio, estas pinturas fueron constituyéndose en nuevas obras, ¿no? A partir de la narración. Es decir, las pinturas dejaron de ser pinturas para él y fueron parte de su imaginación. Y a partir de ahí conversamos, ¿no? Y se entablaron conversaciones muy entretenidas. Y esta experiencia que yo ya tenía capturada hace 2 años atrás, se volcó en esta postulación y se convirtió en este audiolibro, que es una audiodescripción de 12 de mis obras. En el libro hay más de 100 pinturas, yo tuve que elegir 12 para describirlas desde la narración. Y descubrí que claramente en ese ejercicio yo no solamente estaba haciendo un audiolibro para personas ciegas, sino que estaba construyendo un producto literario que abordaba, que estaba dentro del género de la literatura de obras visuales, de pintura, de obras de artista, pero en una versión auditiva para personas que no pueden ver estos libros. Los libros de arte o de artistas se sostienen básicamente en lo visual, ¿no? No puede haber un libro de un artista sin fotos de su obra, ¿no? Y por lo tanto, ese producto, ese libro, ese objeto, le está negado a un ciego, a una persona ciega o de visión limitada, ¿no? Ellos no pueden acceder a esa literatura. Entonces, este audiolibro viene a cubrir ese espacio, ¿no? Y la mejor manera de cubrirlo es a través de la audiodescripción de cada obra. Y ahí yo descubrí, claro, que también el acto de narrarlas también habría un espectro, digamos, de, em, de enfrentar una obra de arte, ¿no? Porque una obra de arte la podemos ver, quienes podemos verlas, pero también podemos escuchar o desde lejos de esa obra un relato de la obra, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos del Guernica de Pablo Picasso, si no tenemos la oportunidad de verla en ese momento, en el lugar donde está físicamente, o en el libro que la cita, tal vez una persona puede describirnos la pintura, ¿no es cierto?, con detalle, a pesar de que no es tan fácil hacerlo en una obra cubista media abstracta como el Guernica. Sin embargo, se puede hacer, se puede narrar. Y esa transferencia puede entrar en la mente de alguien que no la ve, que no la está mirando. Entonces, desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, el audiolibro no solamente es importante o es interesante como producto para una persona ciega, sino que también para una persona que desea que le interpreten una obra, ¿no? Entonces, por lo tanto, se abre un campo muy interesante en el género de la literatura de libros de pintores. Y en ese punto, ¿cómo es el trabajo más en la descripción? Porque obviamente lo que yo pueda ver en una obra como el Guernica, quizás no es lo que yo interprete versus la persona que está al lado que puede interpretar otra cosa. Sí. ¿Cómo es en este trabajo y llevado al audiolibro? ¿Cómo fue ese trabajo, ese trabajo como de descripción y a la vez de curatoría de sus obras? Exacto, sí. En este caso no fue tanto más difícil que describir una obra universal de arte, sino que era más bien obras mías, por lo tanto había un cierto grado de pertenencia
de la naturaleza de estas obras, ¿no? Al ser yo el autor, me fue un poco más fácil narrarlas. Sin embargo, claramente tuve el apoyo de cierto lenguaje, ¿no es cierto? Y de ciertos términos que para un no vidente o una persona ciega o alguien de visión limitada le facilitaría mucho más acercarse a la obra. Y la curatoría fue personal. Yo tengo muchas obras en el libro, pero la mayoría de las obras del libro son pinturas que tienen una fuerte carga romántica o una carga expresionista, gestual, de mi última etapa de pintura, que es la de 2024-2025, un año. Ahí hay más o menos 100 pinturas, un poquito más de 100. Son paisajes que tienen mucha atmósfera y claramente se me hizo más atractivo la elección de aquellas pinturas, como la gran mayoría, ¿no? Hay 11 pinturas de ese tipo y solo una de la época anterior, que es del 2014 al 2022, que son obras que tienen mucha cita, que tienen muchos relatos, son obras corales, con muchos personajes, tal vez más fáciles de relatar, porque parecieran ser cuentos, ¿no? Eh, pero decidí finalmente, Humberto, describir las obras más atmosféricas y con carga más expresiva del paisaje, ¿no? Yo ahora estoy muy fuertemente trabajando pintura de paisaje, eh, pero hago un paisaje inventado. Yo no me pongo frente a un paisaje a imitarlo, sino que más bien son paisajes imaginarios, por así decirlo. Y bajo ese último punto, ¿qué hace que la obra de Guillermo Greb, mirándolo ustedes desde perspectiva del tiempo, que por un lado hoy eran paisajes y antes era quizás un relato más desde la pintura, ¿qué hace que ese cambio? ¿Hay una búsqueda más creativa respecto de poder explorar otro lenguaje? Sí, hay un cambio, te diría yo, de la manufactura, de la temática. Hay un quiebre en un momento entre el 2022 y el 2024. Hay un año en que yo no pinto, que es el 2023, en que hago muy poco trabajo pictórico. Y resulta que yo cuando retomo la pintura el 2024, después de un año de sequía o de tensión, al pintar tengo la tendencia a pintar como pintaba, ¿no? Que es esta cosa más bien estructurada. Yo pintaba mucho bajo un formato predictivo, por así decirlo, con mucha investigación, con estudio, con citas, hacía una especie de collage digital. Preparaba mucho la pintura antes de ejecutarla. Y en este caso volví a pintar y me di cuenta que estaba volviendo a hacer eso y me aburrí. Me vino una especie de pulsión que viene como de esta conexión de que, mira, no quiero pintar esto, ¿no? Es como que algo personal, ¿no? No quiero volver a pintar esto que estaba pintando y ahora quiero ver qué pasa y borré la pintura. Aquella pintura que estaba haciendo la borré. Y en el acto de borrarla apareció un gesto, tal vez un indicio de mancha, que me abrió la puerta hacia otra pintura, ¿no? Hacia otro estado pictórico. Y empecé a jugar con esa mancha, empecé a jugar con ese gesto y evidentemente ahí apareció esta pintura mm, paisajística, atmosférica, donde menos es más, donde hay un solo objeto y lo demás es atmósfera, un poquito muy parecido. Yo lo relaciono mucho con el romanticismo alemán del siglo XIX, mitad del siglo XIX en adelante, con los pintores acuarelistas ingleses también, como Turner, Constable, aquellos, se asemeja mucho a eso, ¿no? Y por lo tanto, pero por otro lado también hay una vuelta con ese gesto y esa mancha y esa manufactura a mis tiempos de estudiante. Fue muy curioso lo que me pasó ahí. Yo pintaba en la Universidad de Chile, donde yo estudié, muy parecido a lo que estoy pintando ahora, ¿no? Entonces hay como un retorno a una génesis del estudiante
que es un poquito más rebelde, un poquito más desprovisto de mucho estudio, mucho análisis, sino que más bien es más emocional, diría yo, ¿no? Entonces, claramente hay un vuelco y hay un cambio de manufactura producto de un error o de una actitud de desidia, de aburrimiento, es una decisión, ¿no? Y aparece una pintura, y que es más o menos la tónica de mi trabajo actual. Es decir, yo me pongo frente a una tela y veo lo que ocurre. Es como que vengo con algo, sí, vengo con alguna idea, pero dejo que la pintura empiece a fluir y que me empiece a conversar, empieza a formarse una suerte de conversación entre ambos. Y eso es lo que me está pasando y lo encuentro muy alucinante por lo demás. ¿Es de alguna razón como hablar desde la divergencia más que la convergencia? Exactamente, sí, sí, y de que la pintura como tal tiene una vida propia, más allá del personaje que la pinta, ¿no? Mm. ¿Cómo ha sido este desafío? O sea, desafío propiamente tal porque quiero volver al audiolibro a hablar de, obviamente, como una cosa más de inclusión, pero también una cosa más de tecnología. Porque aquí quizás no entran simplemente quienes tengan una capacidad visual reducida, sino aquí también entran para quienes no sabemos de arte, pero sí Ujú. nos dejamos llevar, diga más que saber de pintura, saber de color o de textura. Uno, y lo digo más personalmente, deja más de sensaciones. En ese Claro. sentido, ¿cómo ha sido ese trabajo más de divulgación propiamente tal? Y es un acercamiento muy interesante porque la interpretación de la obra, que generalmente es un hábitat común del crítico o del artista, que la puede interpretar y la puede expresar, escribir en un paper, en un ensayo, em, y que tiene, por cierto, la libertad de esa interpretación, ¿no? En el caso mío, yo me di esa libertad, la traté de cuadrar con algunas cositas técnicas. Tú me hablas de la tecnología, por ejemplo, divulgar el audiolibro, difundirlo, que es parte, ¿no es cierto?, de que se conozca, tiene varios factores. Hay un factor bien complejo que tiene que ver con cómo llegó a la audiencia final, que es personas ciegas y de visión reducida, pero también después abrirme a aquella audiencia que estamos hablando, ¿no? Que es la persona curiosa. Y la persona curiosa que quiere abrirse a una interpretación de una obra, que la puede estar mirando incluso en el celular, y hay una voz que le está contando, le está narrando la obra desde la libertad interpretativa. ¿Ah? Y la otra persona que la está mirando puede estar puede debatir esa interpretación. Por lo tanto, estamos hablando sobre una obra, que es algo poco común. Si tú te fijas, Humberto, la gente que va a los museos, a las galerías, o comparte experiencias con las obras de arte, tienen una frase que es muy cliché o muy común, que es, qué interesante. Y al final se habla poco de la obra. Hay poco atrevimiento para hablarse de la obra. Y creo yo que esto puede ser un campo de fluidez frente a ese tema, donde todos podemos interpretar la obra libremente. Algunos podemos estar de acuerdo con la interpretación de otro o no, pero estamos hablando de una obra de arte visual, donde siempre hay una dificultad de expresar lo que siento. Finalmente, como tú dices, lo sensorial, lo emocional, tiende a ser muy íntimo y poco compartido. Por lo tanto, acá hay una suerte de objeto de atrevimiento, ¿no? Frente a eso. Y por otro lado, la divulgación, vuelvo, la difusión también tiene que ver con lo auditivo, porque si yo voy orientado a un público esencialmente eh, de oídos, digamos, donde tienen mucho más desarrollado la escucha, tengo que generar esa difusión y esa divulgación auditivamente, dando instrucciones de cómo entrar, dónde está el audiolibro, qué escribir, qué decir para que el invoice me interprete lo que estoy diciendo, para poder llegar, ¿no es cierto?, a donde está el audiolibro y poder escucharlo. Y por otro lado, hay una cosa con la institucionalidad también. Hablamos de la inclusión. Y la inclusión en Chile es, en este momento, y ha sido la experiencia que he tenido, em, hay una distancia muy grande, hay un puente muy grande que cruzar para poder convencer
a las instituciones, a las fundaciones que trabajan con personas ciegas, de que esto es confiable, de que esto está bien hecho, de que esto vale la pena difundirlo. Yo he tenido la suerte de poder tener gente que me ha contactado con personas claves. Sin embargo, me falta mucho todavía por caminar porque me ha costado mucho llegar a los lugares donde debiera facilitarse el audiolibro para las audiencias. Ahora también el desafío al cual estoy enfrentándome es que en realidad la audiencia, como tú bien decías y lo estábamos hablando, es bastante más amplia que personas ciegas, porque es un producto novedoso y evidentemente después de investigar y leer, es inédito a nivel mundial. No existe un audiolibro de estas características en el mundo, ¿no? No existe. Este es el primero que se hace, claro, con la obra de un artista vivo, pero podría abrir la puerta de desarrollo de este tipo de productos para artistas universales, otros más que no solamente artistas visuales, ojo, de repente se puede interpretar tal vez una obra, una danza o alguna película, otros formatos donde la narración, a pesar de que uno puede estar mirando, puede tener una vida propia, ¿no? Una vida propia literaria, auditiva, porque el audiolibro, ya lo sabemos, quienes estamos metidos en el tema de la literatura, es un producto novedoso, tiene mucho consumo, y hay mucha gente que no quiere leer, no quiere comprar libros, cosa que a mí me parece un poquito aberrante, pero bueno, existe la tendencia, por algo existe el audiolibro, y uno puede escucharlos, y por eso también el éxito de los podcasts. Es decir, es una realidad la cual me parece importante abordarla y ir generando productos nuevos para esas realidades donde las audiencias empiezan a tener experiencias diferentes con la literatura. ¿Ya ha tenido el feedback respecto del audiolibro de quienes han llegado al canal de YouTube y quienes han escuchado la obra? Es muy poquito. Esto se lanzó recién el 29 de octubre. Estoy moviéndolo, necesito moverlo mucho más, necesito tener mucha más difusión. Ahora prontamente, en una semana más, 2 semanas más, voy a hacer una campaña monetizada para acceder, para, digamos, para difundir el acceso, el link directo, ¿cachai? Entonces, de esa manera voy a poder tener mayores visitas al sitio. Mm. ¿Y qué sensación le deja ya con el producto final, con el libro y el audiolibro disponible? Yo estoy feliz. Por un lado, estoy feliz de tener este libro que reúne este tiempo de trabajo. Van a venir otros tiempos de trabajo más adelante, pero este tiempo de trabajo se condensó en este libro. Me siento como artista, como pintor, me siento más empoderado con el libro. Y con el audiolibro siento orgullo. Tengo una sensación de orgullo personal y como artista chileno que se atrevió a hacer esto. Se atreve a hacer esto y además un desafío. Un desafío enorme porque no me quiero quedar con mi audiolibro solamente, ¿no? Quiero explorar el formato y bueno, para explorarlo y para poder sacarle jugo y partido, necesito que este producto como tal tenga la difusión que merece, pueda llegar a muchas personas, ojalá a la mayoría de esas personas ciegas y no ciegas también, poder abrirlo. Ahora, si tú entras a escuchar el audiolibro en el YouTube, yo hago el ejercicio del ciego o ciega. El audiolibro está completamente oscuro. Eh, Uno lo puede ver en YouTube, pero está pensado para ser escuchado. Y el otro día, en el lanzamiento del libro en Viña del Mar, en el Palacio Museo Vergara, se acercó una mujer que me compró el libro físico y me dijo, mira, yo vine acá porque te quiero agradecer el audiolibro. Mi mamá es ciega, le dijo. Y anoche estuvimos escuchando el audiolibro, ella y yo. Ella en su oscuridad, por su ceguera, y yo con los ojos cerrados. Entonces era una persona que podía ver y su madre, ciega.
Y me dijo, fue una experiencia maravillosa, está precioso, se escucha muy bien. La narración de las pinturas nos metieron en un mundo de cada pintura que nos hizo conversar a partir de algo que no vemos, que no hemos podido ver, porque el audiolibro no muestra pinturas. El libro sí, pero el audiolibro no muestra pintura. Solamente está el relato auditivo. Entonces siento orgullo y siento una cosquillita agradable de emoción, poder estar en este trance, viviendo esta experiencia y además generando ideas para el futuro en relación al audiolibro. En los minutos que nos quedan, Guillermo, quiero darle las gracias por esta conversación, tremenda conversación acerca de arte, acerca de tecnología, inclusión, como que tuvo un poquito de todo, literatura también. Sí. Y para quienes nos están viendo y escuchando, ¿dónde podemos encontrar el audiolibro? El audiolibro está en un canal de YouTube, es un canal propio mío, que se llama @grevecanal. Greve te lo deletreo porque de repente uno lo habla y sale mal. G mayúscula, R, E, B, larga, E. Greve, pero solamente la G mayúscula y el arroba antes. Greve Canal. Yo te puedo mandar, Humberto, los datos para que lo puedas publicar cuando salga esta entrevista. Y ahí simplemente se da la orden de suscribirse al canal y hay una lista de reproducción que se llama Audiolibro Greve, donde tú entras y lo escuchas completo. Son 6 capítulos, uno que es el prólogo y 5 capítulos donde están los textos de Catalina Mena, una entrevista que me hace Catalina, que salimos los dos. Luego hay un texto de Justo Pastor Mellado, que hace referencia a la universidad, a mis tiempos de universidad, un análisis de mi pintura. Y capítulo de las pinturas, que es muy interesante, donde están las 12 obras, y al final mi biografía. Ese es el audiolibro. Tiene una duración de más o menos 1 hora 40. En total, si tú sumas todos los capítulos, dura más o menos eso. Ujú. Bueno, ahora sí, en los tiempos que nos quedan, Guillermo, quiero darle las gracias por la posibilidad de poder conversar, por este hecho inédito de un audiolibro sobre obras pictóricas, que es un audiolibro hermoso, porque tiene ese poder, tiene esa cosa que tiene quizás más allá también de lo que puede ser la pintura, que tiene esa cosa poderosa, también el poder del habla que siento que reúne, que es incluso más inclusivo, no solamente con las personas de visión reducida, sino para quienes no sabemos tanto de arte. Lo que dijo en la mención que hace respecto de ese cliché del qué interesante. Quizás voy a defender a ese grupo de personas porque yo también me vi en el muy interesante cuando no sé cómo describir la sensación. Claro, es una sensación que está ahí, pero que es como, qué interesante. Y de nuevo, fue lo único que se me ocurrió. Como en ese momento. Guillermo, en los minutos que nos quedan, la pantalla es suya para que diga lo que guste. Bueno, primero, muchas gracias, Humberto, por este espacio. Eh, Quiero invitarlos a buscar el libro. El libro está distribuido en muchas librerías especializadas en Chile, Santiago y regiones. Te puedo enviar el listado, pero en general está en las librerías de la plaza, digamos, las más conocidas. Y el audiolibro, como te decía, está en mi canal YouTube solamente hasta el 28 de febrero. Va a estar disponible gratuitamente para ser escuchado. Luego de eso, en marzo para adelante, va a estar alojado en un lugar específico de audiolibros, nivel continental. El audiolibro está en español, por lo tanto, es solamente para audiencia hispanoparlante. A partir de marzo, por lo tanto, desde ahora hasta fines de febrero, uno puede acceder a él de manera gratuita. Y como te digo, el libro también es una puerta abierta para que conozcan mi obra. Y por lo tanto, halagado de poder estar en este espacio y poder hablar contigo y tener la oportunidad de que tu audiencia también me conozca a través del libro, pero también a través de mi obra, digamos, que está en ese libro. Yo soy un pintor yo vivo en el Cajón del Maipo, expongo
No mucho, no soy un pintor que exponga además mucho. El próximo año tengo una exposición en abril en una galería en Santiago, la Galería de Salustiano Casanova, y espero poder tener alguna que otra más. Pero tengo una producción bastante importante para poder estar exponiendo mi obra para el público general y que conozcan la pintura en vivo y en directo. Pero por lo pronto, invitarlos a que se acerquen al libro y que también puedan tener esta experiencia de escuchar el audiolibro Greve. El pintor y artista visual Guillermo Greve, hoy en el Traficantes de Cultura. Mi estimado Guillermo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Humberto, y estamos al habla. Estaremos atentos y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós. Adiós, muchas gracias.